cada inicio de mes bíblico, que es con la luna nueva, estamos desarrollando un tema y el tema que del cual venimos estudiando está en Proverbios capítulo 1, versículo 7, que nos habla acerca del temor de Yahweh. Y ahí en Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice que el temor de Yahweh es el principio de la ciencia, Ujú. de ese conocimiento. La ciencia es el conocimiento superior. ¿Qué es Mm, la ciencia? Bíblicamente, el conocimiento superior. Ese conocimiento que viene de arriba, que viene del cielo. No es un conocimiento meramente humano, sino que es un conocimiento superlativo, por eso es superior. Por eso le llamamos ciencia, porque es superior. Entonces tenemos esta grande bendición y dice que el temor de Yahweh es ese principio, es el generador de la ciencia. Entonces, ¿dónde vamos nosotros a adquirir ciencia? Ese conocimiento superior que viene de arriba, ese conocimiento superlativo. Bueno, lo vamos a adquirir a través del temor de Yahweh. Y eso es lo que hemos venido estudiando. ¿Qué es el temor de Yahweh? Y hemos visto varias cosas. Hemos desarrollado este tema en el último Rosh Hodesh. Estuvimos hablando de lo que sucedió en Egipto, en Éxodo capítulo 9, y cómo cuando se hizo la advertencia a través del profeta Moshe a Faraón y a todo Egipto, de esos castigos, esos juicios que vendrían, ¿sí? Si no se arrepentían y si no temían a Dios. Pero pues lamentablemente el faraón y la mayoría de los egipcios pues no lo hicieron, no temieron a Dios. Pero dice la palabra que hubo egipcios que sí temieron a Dios. ujú. Y eso fue lo que estuvimos viendo en el inicio de Rosh Hodesh último, en el pasado. Entonces, dice que la palabra que aquellos egipcios que temieron al Dios de Israel, atendieron la advertencia y dice que ellos corrieron a salvaguardar sus ganados, a ponerse a salvo, porque le creyeron al Dios de Mm, Israel que iba a traer un juicio. juicio. Sin embargo, dice que hubo otros que no. Entonces, por eso dice la palabra ahí en Éxodo 9:21, pero el que no dispuso su corazón hacia la palabra de Yahweh, dejó a sus siervos y sus ganados en el campo. Y como no le creyeron a Moshe, al profeta, entonces dejaron todo allí. ¿Qué sucedió? Vino el juicio de Dios y dice que con esa plaga murieron Mm, todos aquellos que estaban allí en el campo. Pero hubo unos que eran siervos de Faraón, y a pesar de que eran siervos de Faraón, dice que tuvieron temor de Yahweh, de la palabra de Yahweh. Literalmente dice el versículo 20 del capítulo 9 de Éxodo, que ellos tuvieron temor de la palabra de Yahweh. Y dice que ellos corrieron a refugiarse tal como Moshe había indicado. Entonces creyeron. Pero dice que el que no dispuso su corazón hacia la palabra de Yahweh, pues no hizo caso. Entonces estamos entendiendo que el temor de Yahweh se produce por una disposición del corazón hacia la palabra ujú. de Yahweh. Entonces, ¿cómo se produce el temor de Dios en nosotros? Porque hay una disposición de nuestro corazón hacia la palabra. Es decir, la palabra de Dios haya lugar en nuestro corazón. Y como la palabra de Dios haya lugar en nuestro corazón y se mete allí, se incrusta en nuestro corazón, quiere decir que esa palabra es grabada en el corazón, Ujú. queda allí grabada como si fueran unas tablas, las tablas de nuestro corazón allí, escritas sobre nuestro corazón. Entonces nosotros nos disponemos siempre a hacer lo que dice la palabra. Entonces, ¿cómo obtener? ¿Cómo hacer para tener verdaderamente el temor de Dios? Pues tener un corazón dispuesto a la palabra de Yahweh. Eso es lo que dice Éxodo 9, 20 y 21. Y eso lo estuvimos aprendiendo en el Rosh Hodesh anterior. Ahora vamos a seguir hablando de, obviamente, el temor de Yahweh, pero pues vamos a ver hoy algo nuevo. Dice Éxodo capítulo 20. Vamos a Éxodo capítulo 20. Lo otro lo está usando como una introducción para Recordar. recordarles, ¿no? Ujú.
lo que hemos estudiado. Éxodo capítulo 20, versículo 18 en adelante. Éxodo capítulo 20, versículo 18 en adelante dice, y, y, todo, y todos los del pueblo observaban los truenos. Mira lo que dice, y todos los del pueblo observaban los truenos y los relámpagos, y el sonido del shofar, y el monte que humeaba. Y los del pueblo, viéndolo, se estremecieron y se mantuvieron lejos, y dijeron a Moshe, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moshe respondió al pueblo, no tengan miedo, porque para probarlos vino Dios, a fin de que su temor esté delante de ustedes y así no pequen. Mire esto tan tremendo. ¿Cuál es el contexto de este Éxodo 20? Si ustedes leen los versículos anteriores al versículo 18, se dan cuenta que ahí está lo que se conoce como los 10 mandamientos, las 10 declaraciones, las 10 palabras, que son fundamentales para todo creyente verdadero. Esas palabras son eternas, esas palabras están vigentes, no han sido abolidas. Esas palabras que están allí desde el inicio de Éxodo capítulo 20, que ese es el contexto, lo que conocemos como los 10 mandamientos, las 10 palabras, las 10 declaraciones. Entonces dice que cuando el pueblo estaba recibiendo todo esto, pues todo el mundo, todo el pueblo de Israel y todos aquellos que habían salido con Israel, porque recuerde que hubo muchas personas de diferentes nacionalidades que salieron y se unieron a Israel. Dice la Biblia que salió una mezcla de muchos extranjeros. Se mezclaron ahí con Israel en el momento que salieron de Egipto. Es decir, que el día que salieron de Egipto no salieron solamente israelitas. No solamente salieron los israelitas, sino que salieron, ¿sí?, también otras personas con ellos, entre ellos egipcios y obviamente de otras naciones. De hecho, se usa una palabra hebrea para decir que era una mezcla de multitud de naciones, de mucha gente. O sea, salió todo tipo de extranjero allí, salieron con Israel, se adhirieron, se unieron a Israel, salieron con ellos. Entonces salieron de la tierra de Egipto, cruzaron el mar y luego están allí en el monte. Aquel monte que humeaba, aquel monte del cual el Señor está hablando y está entregando su palabra. Y todo este pueblo, que era uno solo ahora, a pesar de que había ¿qué?, extranjeros, ahora era uno solo, están recibiendo de parte de Dios toda esta bendición porque sus mandamientos son una bendición. Sin embargo, la forma en que el Señor se comunicaba dice que hacía que el monte temblara. Y ellos observaban truenos y relámpagos. Era una cosa impresionante allí en la cima del monte. Y dice que el sonido del shofar y el monte, ¿sí?, que humeaba. Ellos veían todo esto, ¿no? Y había una situación bastante fuerte, una situación bastante grande allí. Y dice, y los del pueblo, viéndolo, se estremecieron y se mantuvieron lejos. Y dijeron a Moshe, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Y ese oiremos significa también obedeceremos. Claro. Porque en hebreo, oír es sinónimo de obedecer. Pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. Era tal la situación que veían ellos allí en el monte que de verdad estaban pero temerosos. Ellos pensaban que iban a morir. Imagínense cómo era esa situación, cómo era esa cuestión allí, esa presencia de Dios allí que hacía que el monte pareciera que fuera a destruir, a quebrar, a partir. Y Moshe respondió al pueblo, no tengan miedo, tranquilos, porque para probarlos vino Dios. Mire lo que dice, ¿para qué? Para probar. Para probarlos. ¿De qué se trataba todo esto? De una prueba.
a fin de que su temor esté delante de ustedes y así no pequen. Entonces mire esto, a fin de que su temor, entonces el Señor los iba a probar para que el temor de Dios estuviera en ellos y así no pecaran. Porque lo que realmente produce muerte no es la presencia de Dios, sino que el pecado. Claro. Ellos estaban temerosos y muy miedosos porque pensaban que iban a morir por la manifestación de Dios en el monte. Pero aquí le está diciendo él, no, esto es para que ustedes sean probados, para que aprendan a temer a Dios y no pequen. Es decir, el temor a Dios nos libra ¿de qué? Del Del pecado. pecado. Cuando nosotros somos personas temerosas de Dios, entonces vamos a huir del pecado. Ujú. Nosotros no le vamos a dar cabida al pecado, porque un temeroso de Dios sabe las consecuencias del pecado. Entonces, el temor en nosotros nos blinda y nos protege ¿de qué? Del pecado. Porque al fin y al cabo lo que produce verdaderamente la muerte es el pecado. Porque dice la palabra que la consecuencia del pecado, la paga del pecado, la consecuencia del pecado es Muerte. la muerte, amados hermanos, no la presencia de Dios. Entonces les está cambiando el concepto. Sí, que a veces tenemos conceptos errados. Vamos a morir por la presencia de Dios. No, no van a morir por la presencia de Dios, tranquilos. En realidad, esto es para probarlos. Ahora, la prueba es necesaria porque a través de la prueba es que también se forja el temor a Dios. Entonces, Eleva. ¿cómo nosotros llegamos a desarrollar, a forjar y a fortalecernos en el temor de Dios? A través de la prueba. Así que la prueba es una bendición. Por eso nosotros no debemos ver la prueba como algo malo, ni debemos estar refutando la prueba, ni debemos sentirnos enojados con Dios cuando vienen las pruebas a nosotros, porque las pruebas son necesarias. Y dice la palabra que precisamente para eso vino Dios, dice él. Vino Dios, Dios está en todo esto con un propósito, ¿sí? Para probarlos, para ponerlos a prueba, porque de esa manera es que el temor de Dios será forjado en ustedes. Entonces, mire que nosotros aprendemos a ver las pruebas de una manera diferente. Claro. Siempre se nos muestran las pruebas como algo malo, como algo terrible, como algo que incluso que la persona que está en una prueba es porque puede estar En pecado. en pecado. Yo he escuchado eso. De hecho, yo he escuchado muchas predicaciones de diferentes pastores así. Usted está en esa prueba y sigue en esa prueba y allí en esa prueba. Eso debe ser porque usted está en pecado. En pecado. Por eso es que usted está en tantas pruebas. Entonces, no. Aquí no era porque ellos estuvieran en pecado. La prueba viene para que el temor de Dios se forje en ellos. Al estar forjado el temor de Dios es lo que nos va a evitar Que pecar. pecamos, claro. Mire cómo funciona eso. Entonces, la prueba viene, forja en nosotros el temor de Dios y el temor de Dios nos impide, es el freno o lo que nos blinda, ¿sí? Para que no pequemos. Así funciona esto. Por eso nosotros tenemos que entender y ser sabios a la palabra, cómo es que es esto. Porque hay mucha gente que viene a una prueba e inmediatamente empieza a reprender. Le llegó una prueba, te reprendo, Satanás. Fuera, ahora, te ato. Y empiezan a poner hasta esa voz. Yo no entiendo por qué tienen que, uno los escucha, ¿no? Tienen que cambiar la voz, ¿no? Una voz de ultratumba, como que ya le sales como desde por acá, ¿no? Ahora, fuera, ahora, Eso sí da miedo. ¿sí? Ahora te reprendo, te exploto, y esto por aquí, te ato, y te sujeto, y todo esto. ¿Para qué, amados hermanos? Cada prueba, para los que amamos a Dios, funciona para nuestro bienestar, para nuestro beneficio.
Entonces, ahí donde usted está, entienda, la prueba para nosotros como pueblo de Dios viene para nuestro beneficio. Por eso Moshe le dijo, tranquilos, no tengan miedo. Esto está pasando y está sucediendo para ponerlos a prueba. Ahora, ¿es necesario entonces ser puestos a prueba? Sí, claro. Constantemente. ¿Necesitamos la prueba? Sí, porque la prueba es la que nos ayuda a forjar nuestro temor a Dios. Y el temor a Dios es lo que nos va a ayudar a evitar el pecado. Amén. De eso se trata. Entonces, nosotros tenemos que aprender a recibir la prueba de la mejor manera, de la manera más sabia. Ahora, la palabra que aparece allí para probarlos, dice, es la palabra nasot. Sí, para probarlos, está en plural, probarlos, que viene de nasá, nasá. Y esa palabra nasá, sí, como les digo, les he dicho, significa probar. Entonces, la palabra, la raíz nasá, significa ¿qué? Probar. Sin embargo, de esa palabra, de esa raíz, la raíz hebrea, nasá, vienen otras palabras hebreas. Por ejemplo, hitnasut. Hitnasut significa experiencia. ¿Sí? Cuando alguien tiene ¿qué? Experiencia. Experiencia. Entonces, se habla de la experiencia. Entonces, hitnasut. Y la raíz de hitnasut es nasá. De esa raíz nasá también viene otra palabra hebrea. Lehitnasot. Lehitnasot. Que significa ser experimentado. Ah, ya. Alguien bien experimentado. Ya, pues, maestro. Sí, un maestro. Y de esa misma raíz, nasa, raíz bíblica, viene la palabra menusé. Menusé, que significa experto. El experto. Entonces, si nosotros vemos de qué se trata la raíz nasá, que significa probar, es que nosotros adquiramos una ¿qué? Experiencia. Y la experiencia mejor es la que vivimos en el Señor. Y nos volvamos personas experimentadas en Él. Y que nos volvamos expertos. Entonces, cada prueba nos va haciendo más que experimentados. Claro, a medida que pasa la vida, nosotros vamos tomando mayor experiencia, ¿sí? Por eso cuando estamos jóvenes cometemos algunos errores que posteriormente, ya cuando estamos de más edad, no los vamos a cometer. Y esa experiencia nos lleva a que no cometamos errores, a que no seamos ingenuos. Por ejemplo, les doy un ejemplo. En estos días tuvimos una situación, se nos varó el carro, ¿no? Entonces quedamos varados en medio, pues, de la vía. Llamé a un mecánico, llegó ahí a asistirnos, pues, allí. Entonces me mostró y me dijo, miren, esta fue la pieza que se le dañó, por eso el carro se varó allí. Esta pieza, pues, hay que cambiarla. Entonces, él me dijo, pues mire a ver si de pronto hay alguna parte donde la vendan y nos la traigan a domicilio o mientras tanto usted puede ir a la compra y yo lo espero acá. Entonces yo dije, pues veamos a ver, pues inmediatamente para eso uno tiene el celular y revisa si de pronto había alguna parte por ahí y me la podían traer a domicilio. Entonces tomé la foto de la pieza y empecé, y verdad, entré allí y hay algunos almacenes de referencia que uno tiene donde uno puede comprar esos repuestos. Y mire eso, puse el nombre del almacén, porque puse el nombre del distribuidor de esas piezas. Y me salió allí un número de contacto, allí en medio de internet. Y me comuniqué ese número de contacto y le dije, miren, esta y esta pieza, le hice una inscripción y eso me atendieron. Sí, claro, tiene una foto, envíela, por favor, se las envié por WhatsApp. Y claro, la tenemos, sí, claro, la tenemos disponible. Sí, cuesta tanto.
Ah, ok. ¿Y ustedes me la pueden traer a domicilio? Sí, sí, claro, se la podemos llevar a domicilio. Díganos dónde está y apenas usted haga la transferencia, en media hora le tenemos allá la pieza. Entonces le vamos a mandar unos datos para que nos haga la transferencia y hágala a través de tal medio. Cuando me dijo tal medio, a mí me entró curiosidad porque por lo general las empresas no usan ese medio como tal. Entonces yo le dije a la persona, no, pero usted no tiene una cuenta certificada que yo pueda verificar del banco. No, 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 nosotros estamos usando esta plataforma porque es mucho más rápida, Claro. mucho más sencilla. Entonces me entró la duda. Yo, bueno, y me dijo, listo, le voy a mandar ya todos los datos que usted debe mandar y le mando para que haga la transferencia y apenas haga la transferencia, nos manda la imagen y nosotros le mandamos la pieza. En media hora la tenemos allá, la tenemos. Pero a mí me entró completamente la duda y yo dije, no, esto no puede ser así. Entonces hablé con el mecánico, yo le dije, mire, esto está así, así. Y él me dijo, ay, mucho cuidado, sí. En estos días a un cliente le hicieron eso y yo lo estaba atendiendo y también. Y le dieron allí un número de esa plataforma y él sí consignó. Y resulta que era un fraude y lo robaron. Y yo le dije, sí, 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 sí. Entonces, mucho cuidado porque puede ser lo mismo. Yo le comenté a él, porque yo le dije, no, tengo duda. Yo le dije, no, mire, es que me están diciendo eso, yo tengo duda, yo voy a ir al almacén directamente. Así me gaste más tiempo. Pero es que tengo duda. Y él mismo me dijo, sí, sí, mucho cuidado. Y precisamente llegué al almacén y les hablé de ese número y me dijeron, no, este número no es de nosotros, esto es un fraude, lo iban a robar, lo iban a estafar. Claro. Pero entonces, ¿qué? La experiencia. Uno ya de experiencia. Pero ¿a cuánta gente? Y me dijeron ayer, me dice, uy, ¿cuánta gente no han robado así? La experiencia. Entonces, cuando uno tiene cierta experiencia, pues eso hace que uno vaya blindándose más. Entonces, la experiencia, la prueba, genera en nosotros experiencia espiritual. Por eso cuando viene el pecado, lo podemos enfrentar, así venga disfrazado, lo podemos ver y lo podemos ¿Evita? evitar. Sí, o sea, Como lo que ponerlo le al dijo Caín. descubierto es la palabra que Claro, quería como usar. lo que le dijo el señor a Sí, Caín. no, Lo puedes sí, evitar, ponerlo al tú puedes, descubierto, ponerlo al exacto. descubierto, es que es la palabra que quería Ya, usar, por ya. eso decía, a Claro, ver, ponerlo al descubierto. Por ejemplo, donde yo llamé, ahí se hacían pasar, sí, claro, cómo no, somos asesores de una, sí, 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 claro, cómo no, sí, perfecto. Pero no era así, ya. no era así. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender en primera instancia. Bueno, me llama mucho la atención que NASA significa probar y en últimas todas las derivadas de la palabra pues terminan diciendo que es tener experiencia, ser experto, ser un maestro. Y me llama mucho la atención que la psicología moderna prácticamente está bloqueando las pruebas a las nuevas generaciones. Es decir, no los están dejando realmente evidenciar o sea, evidenciar no. No le están es que experimenten las pruebas. Ahorita lo estabas diciendo y bueno, empiezo yo a hacer un análisis de cómo está el mundo actualmente, ¿no? Entonces, y bueno, y que lo haga el mundo, digamos, uno ya está como ya, uno sabe que el mundo actúa así, que no todos los psicólogos, pero sí la gran mayoría es evitando el dolor, porque la prueba es un dolor, bueno, no vamos a decir mentiras, aquí no vamos a decir que la prueba es miel en hojuelas, como dicen en algunos países, porque no lo es, la prueba es dolor, porque hay que pasar una serie de situaciones, pero la psicología moderna trata de evitar, trata de cómo enfocar a estas nuevas generaciones a que no tengan que pasar por eso. Entonces están formando seres humanos inexpertos en la vida, Así es. tendientes al fracaso, porque es que la prueba trae dolor, pero el dolor trae reflexión y el dolor trae experiencia, porque así la psicología diga que no, es un aprendizaje, ¿sí? Y ese aprendizaje hace
que pongamos un alto en algunas cosas. Si a ti no te hubiesen engañado cuando eras niño, que te dijo un funcionario, entre comillas, un funcionario que se hizo pasar de funcionario de un banco, ahí Un está en tu señor. cerebro Ujú. actuando. Pasar así. Dame el dinero yo y te pago y tranquilo, no pasa nada. Y pues él estaba pequeño, inexperto, entrega el dinero, lo roba, el tipo lo roba, se hizo pasar por un funcionario del Estado como de 8, 9 años, 10, y no pudo pagar. Y luego se enfrenta a la prueba de, abuela, me engañaron, se sintió muy mal. Él cuenta siempre y cualquier niño se sentiría muy mal. Pero eso activó una parte de su cerebro donde dijo, a pesar de que hubo dolor, a pesar de que hubo una situación, pero él aprendió. Y luego, ¿qué pone por obra? No, a mí esto me parece muy raro, como así que él puede tener ese tipo de análisis? ¿Qué pasa cuando evitamos la prueba? Pues no tenemos realmente cómo enfrentar ni cómo tener experiencia y estamos enfrentando a adultos con unos comportamientos que uno dice, Dios mío, no, no tiene comportamiento de adulto, o sea, tiene comportamientos de un niño que evita al máximo pasar por el dolor y la prueba trae dolor. Entonces, tenemos en este tiempo muchas personas inexpertas y que pareciera que no fueran a alcanzar experiencia, porque no aprenden. Entonces, no sé, eso también yo le decía al Señor en mi pensamiento ahorita, Señor, ayúdanos para que el pueblo tuyo aprenda, como lo dice ahora los expertos, a abrazar la prueba. Y hay que recibir la prueba porque es un bien, imagínense, es un bien que le hace Yahweh a su hijo, a los que somos su pueblo, de pasarnos por pruebas, porque en últimas la prueba, cuando la pasamos en el Señor, nos eleva. ¿Ah? Entonces, y todo lo que el mundo ofrece es contrario a la palabra. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a autoevaluarnos. ¿Mis reacciones están conforme a los modelos del mundo? ¿O mis reacciones están completamente alineadas con la palabra donde la prueba, Señor, gracias por la prueba, algo quieres sacar de mí, algo me quieres enseñar, ayúdame a pasarla, yo quiero tener temor tuyo? Entonces, si lo vemos desde esa manera, vamos a entender realmente el beneficio que trae y que Sí. vamos a ser probados. O sea, no, Sí, así es. Y es que en realidad, amados hermanos, a través de el dolor, ¿sí?, que experimentamos por la prueba, somos forjados en claro, nuestro carácter. sí, Entonces podemos decir que el dolor que nos produce de pronto la prueba, lo que hace formar en nuestro carácter, claro, fortalece. nos fortalece. Y por eso vemos tanta debilidad, ¿no?, Sí. en las personas. Y hay personas que llega una prueba y ya está para quitarse la vida. Dicen, no, yo no quiero seguir viviendo. ¿Para qué vivo? Y a veces son pruebas que ni siquiera son cosas del otro mundo que uno diga, no, es que es una situación terrible, que no hay nada que hacer, pues, humanamente. No. Y hay muchachos y hay jóvenes que están en esa dinámica. ¿Por qué? Porque muchas veces, como dice mi esposa, intentamos evitar, Es que esa es la ¿sí? palabra. Pero es necesario. ¿Sabe? Esto es necesario. No es que uno quiera que sus hijos pasen por eso, pero cuando viene la prueba, pues esa prueba va a permitir que se forje la persona. Entonces ahí nosotros nos tenemos que forjar. En esos días también nos pasó algo. Nos llegó un mensaje a través del WhatsApp de la iglesia, de la congregación, me lo mostraron allí y lo vi y hablaba de, de una persona que decía, hice una transferencia a la iglesia, pero me equivoqué en el valor, ¿sí? Y eso lo necesito, no, pero me equivoqué en el valor, no, perdón. Hice una transferencia a la iglesia y me equivoqué al hacerlo porque era la plata del arriendo. Por favor, necesito que me devuelvan el dinero ahora mismo porque es para pagar el arriendo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos acá? No, inmediatamente, no, que nos mande el comprobante. A ver, Claro, claro. por lo menos el comprobante. No, el sistema no me dio comprobante en el momento. No, raro, No, listo. raro. Ah, listo. Entonces, inmediatamente yo, paz, y escribe, vea, vaya a los movimientos de su cuenta bancaria y tómele un pantallazo y nos muestra el movimiento que registró
allí para nosotros verificar por eso. Y apenas se le contestó eso, no volvió a decir nada. Claro, No volvió a decir nada. sí. ¿Qué quería? Pues la persona, imagino, era que quería que cayéramos, como que acabo de consignar, porque nos dijo hasta el monto, ¿no? Acabo de consignar tanto, pero me equivoqué. No era para la iglesia, sino era para pagar el arriendo, y en vez de mandárselo pues a la persona a la que pagó el arriendo, lo mandé a la iglesia, entonces devuélvame el dinero. ¿Qué quería la persona? Que nosotros le dijéramos, bueno, díganos a dónde, y le mandáramos un dinero que realmente la persona no había mandado, porque en realidad jamás, nunca entró ese dinero. Así, Nunca. claro. Entonces, hacen ese tipo de cosas y pues uno se va experimentando. Como decía mi esposa, de niño me estafaron, me robó una persona que se hizo pasar por funcionario de banco, yo le di la plata, hasta le dejé mi bicicleta y se voló con todo y no me di cuenta. Imagínense, ya después yo, allí, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está? No me di cuenta. Pero La poco a bici. poco uno va Adquiriendo. adquiriendo experiencia. Entonces la prueba lo que viene es aportar un cúmulo de experiencia en nosotros, y si nosotros sabemos soportar la prueba y la sabemos enfrentar conforme a la palabra, esa experiencia que nos da, que nos dota, se ve reflejada en el temor de Dios. Por eso me llamó la atención que la palabra nasá, probar, sea la raíz de todas estas palabras que yo le dije a ustedes ahora en hebreo. Y todas tienen que ver con ser experimentado, con tener experiencia, con ser un experto. Prácticamente tú Un sabes. experto. Claro, Claro. claro. Entonces mire que la prueba para los que amamos a Dios es buena. Entonces, en vez de estar que cuando llega una prueba, ¿qué será? El diablo. No, no es el diablo. ¿Sí? No, Es que el diablo, este cachón quiere venir a mí a dañarme todo, y te reprendo y te ato y te sujeto. No. Aprendamos a recibir la prueba, solamente que la prueba debe ser con base a la experiencia que nosotros también vamos teniendo con el Señor. Sí, sí. Eso es experiencia y experiencia, sí, así de una, todo de una, ¿sí? En el nombre del Señor. Entonces viene para probarlos, dice, a fin de que su temor esté delante de ustedes y no pequen. Entonces, viene la prueba para que el temor de Dios se desarrolle en nosotros, y ese temor nos forje de tal manera que nosotros podamos enfrentar el pecado de tal manera que no pequemos, que no pequemos. Sí. Mire lo que enseña allí en Génesis 22:1. Dice, Génesis 22:1. Vamos a ver algunos casos. Dice acá, aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Entonces, ante la prueba, ¿qué debemos decir? Te reprendo. ¿O cómo debemos decir? Heme aquí. Heme aquí, aquí estoy, listo. Mire que Abraham, el padre de la fe, fue probado muchas veces por el Señor. Entonces queremos ser como Abraham, el padre de la fe, pero no queremos soportar las pruebas. Y si nosotros no estamos dispuestos a soportar las pruebas, pues nuestra fe no va a ser desarrollada. Entonces Abraham fue probado en muchas cosas desde el momento que se le dice, sal de tu tierra, de tu parentela. Claro. Que le digan a uno, y a la edad que tenía Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, a los 75 años de edad, dejar todo uno para empezar de cero. ¡Wow! Ahora, pues digo empezar de cero desde la perspectiva humana, porque ya Dios todo lo tenía listo, planeado. Sin embargo, esta prueba que hay aquí, la del capítulo 22, es la prueba cuando Él le pide que sacrifique a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, aquel hijo que había sido prometido. Y es en este capítulo donde se va a hablar acerca de esto, de cómo Dios le pide que sacrifique a su hijo. Entonces, Dios se muestra allí a Abraham, le habla y le dice a él acerca del sacrificio, y Abraham estaba dispuesto, no renunció. Yo no sé
una persona es probada hoy por hoy con esa teología moderna, esa teología contemporánea, ¿sí?, que hoy se enseña, viene una cosa de esa, empieza a reprender. Esto es el diablo. Te reprendo, te ato, te sujeto. Pero Abraham estuvo dispuesto inmediatamente y respondió: heme aquí, aquí estoy. Entonces, ante la prueba debemos tener una actitud. Amén. Sí. Y yo sé que para algunas personas puede sonar esto como complejo, pero es que las pruebas que yo estoy viviendo es bastante difícil, pastor. Claro, como usted no es el que la está viviendo, por eso para usted tan fácil es hablar. Pero no, amados hermanos, yo no estoy hablando por hablar, yo también he pasado por pruebas Claro, todos hemos probado. y hemos sido probados, ¿o no? Sí, claro. Y hemos pasado unas pruebas fuertes y duras. Pero gloria al Señor porque todas las hemos podido responder de la manera correcta y hemos podido decir: aquí estoy, Señor. Entonces, primeramente, para poder enfrentar una prueba debemos tener la actitud correcta. Correcta. Saber que Dios siempre estará con nosotros. Tanto por eso que cuando Abraham va con Isaac y su hijo Isaac le dice: bueno, padre, aquí está, llevamos la madera, llevamos el fuego, tenemos todos los elementos y todo eso, pero tú me dijiste que vamos a hacer un sacrificio y yo no veo por ningún lado el animal que vamos a sacrificar. ¿Dónde está? Y como estaban yendo hacia el monte Moría, donde iba a hacerse el sacrificio, pues mientras más se entraba en el monte, pues era más complejo hallar un animal que se pudiera sacrificar. Claro. Era más fácil haberlo traído, pues claro, Isaac dice: bueno, de nuestro ganado, nuestras ovejas, era más sencillo haber traído una desde allá, amarradita, se trae y aquí nos va a tocar empezar a buscar dónde, y mientras más nos adentremos al monte, pues va a ser más complejo, va a ser más difícil. ¿Dónde está? ¿Y qué le dice el Señor? ¿Sí? Yahweh Jireh. Yahweh Jireh. ¿Qué significa Yahweh Jireh? Literalmente, Yahweh verá. Literalmente, Yahweh verá. En pocas palabras, es asunto de Yahweh. Y esa era la confianza tal que tenía Abraham. Él estaba siendo forjado siempre, entonces había sido experimentado en la prueba y estaba siendo experimentado a tal grado que él decía: bueno, Yahweh verá. Y es tal la situación que en la carta a los hebreos se nos informa y se nos dice que Abraham, era tal la fe de Abraham que él creyó que Dios podía levantar a su hijo Isaac de entre los muertos. Es decir, que en el pensamiento de Abraham, Isaac murió y resucitó. De tal manera que él tenía en su mente que su hijo iba a morir, pero que no se iba a quedar muerto, sino que Dios se lo iba a entregar nuevamente, se lo iba a resucitar. Eso es lo que enseña la carta a los hebreos. Entonces, imagínense esto, amados hermanos, tan tremendo. Entonces, ¿cuál es nuestra disposición en primera instancia frente a la prueba? Pues humanamente, la primera disposición es rechazarla. Claro. La rechazo, no la acepto, no pasará, no más. Hasta cruz le hacen, ¿no? Algunos hacen cruz, ¿no? Va de retro, cruz. Y no lo acepto, esto no lo acepto. Cuando el propósito de la prueba es para que nosotros nos forjemos en el temor de Dios. Cuando renunciamos a la prueba, estamos renunciando al temor de Dios. Exacto. O sea, la prueba es la que nos permite a nosotros fortalecernos en el temor de Dios. Y el temor de Dios es lo que nos permite a nosotros no pecar. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es nuestra actitud frente a la prueba. Y como nuestro padre Abraham, aquí estoy. Dios se le aparece para probarlo y la actitud de Abraham, aquí estoy. ¿Sí? ¿Qué necesitas, Señor? Habla, que tu siervo obedece. En pocas palabras, tener la correcta disposición. No empezar a criticar o atacar a Dios, que es el problema.
pero ¿dónde está Dios? O sea que Dios no me ama. Si Dios es bueno, no permitiría esto. Imagínense ustedes a Abraham diciendo eso. Si Dios es bueno, ¿cómo así que me está pidiendo que sacrifique a mi hijo? Obviamente lo hizo una sola vez con Abraham y no lo volvió a hacer. Porque esto era algo, una figura que tenía que ver con el sacrificio de Yeshua, de nuestro Mashiach, de nuestro Mesías. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender. Si Dios es bueno, dicen algunos, ¿por qué permiten entonces este tipo de cosas? ¿Por qué me pasa esto? Entonces, esto es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Primeramente, ¿cuál es nuestra actitud? Veamos lo que dice Éxodo 15:24. Éxodo 15:24. Dice, y murmuró el pueblo contra Moshe, diciendo, ¿qué beberemos? Porque pues estaban ya por el desierto, ¿no? Y estaban empezando a salir, a caminar por el desierto, y pues lo primero que sintieron fue sed. Sí. Entonces él clamó a Yahweh y Yahweh le mostró un árbol, el cual echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Estas eran unas aguas que cuando ellos fueron a beber eran aguas amargas. Entonces el pueblo dijo, pero entonces ¿aquí qué? Necesitamos beber. ¿Cómo así? ¿Qué está pasando? Todo esto eran ¿qué? Pruebas. Para ver cuál era la reacción de quién, del pueblo en primera instancia. Entonces van por allí, ven unas aguas, las van a tomar, imagínense en medio de la sed, y justo las van a tomar y eran aguas amargas. Y entonces el pueblo protestó. Sin embargo, el Señor le dice a él que tome un árbol y eche ese árbol sobre las aguas y las aguas se endulzaron. Y allí le puso estatuto y decreto y allí lo probó. ¿A quién? Puso Al a pueblo. prueba. Entonces, esto era ¿qué? Una prueba. Y mire lo que dice el versículo siguiente. Dice, y dijo, si oyes diligentemente la voz de Yahweh, atentamente la voz de Yahweh tu Dios, y haces lo recto ante sus ojos, y prestas oído a sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, ninguna dolencia de las que puse sobre Egipto pondré sobre ti, porque yo soy Yahweh, tu sanador. En pocas palabras, el Señor le está mostrando a ellos que la prueba viene con el objetivo de darnos la oportunidad de poner, ¿sí?, en práctica nuestra vida en los mandamientos. Poner en práctica los mandamientos. Y por eso les dice allí, si ustedes atienden atentamente, si ustedes atienden diligentemente, oyen atentamente la voz de Yahweh su Dios y hacen lo recto ante sus ojos, ¿qué espera el Señor de nosotros? Que obremos de manera ¿qué? Recta. Obremos de manera recta en todo. Miren una prueba. Les voy a dar otro ejemplo. ¿Sí? Teníamos una visita acá, tuvimos una visita a unos hermanos que vinieron de México. Ustedes saben, ya me imagino que saben a quiénes me refiero, ¿no? Nuestros hermanos de México que nos estuvieron visitando. Saludito ahí donde está ¿Sí? toda la familia. Entonces, ese día era un gran día para ellos porque era el día de su matrimonio. Ellos habían hablado conmigo, me dijeron, pastor, si algo que queremos nosotros es poner nuestras vidas verdaderamente en las manos de Dios y queremos casarnos. Ellos se habían casado pues hacía tiempo por lo civil, allá en México, pero nosotros necesitamos tener la bendición de Dios. Qué bonito. Como matrimonio, necesitamos tener la bendición de Dios. Entonces les dije, listo, está bien. Entonces nos dispusimos para eso, salimos de nuestra casa. Entonces yo les dije a ellos, vamos a ir a un lugar antes de llegar a nuestro lugar de congregación, porque ahí fue donde hicimos el matrimonio. Sí, les dije, pues vamos a desayunar. Vamos primeramente a desayunar. Entonces solicitamos el servicio, nos trajeron, sí, ellos muy contentos con la culinaria colombiana, con la comida colombiana, y pidan, tranquilos, sí. Y pedimos y desayunamos, sí, ellos y pues mi familia estuvimos allí. Entonces me trajeron la cuenta. Cuando yo oí la cuenta, observé de una vez que esa cuenta estaba errada porque el valor estaba muy por debajo
de lo que nosotros habíamos consumido. Entonces, eso es una prueba. ¿Vale? Porque mucha gente que hace, sí, ya nos trajeron la cuenta, o sea, yo hubiera podido levantarme, ir a la Y caja, pagar. ya como ya me pasaron la factura, Ujú, vengo a pagar esto, tanto, saco, pago y me voy. ujú. Sin embargo, cuando yo veo la cuenta, porque yo soy de los que tiene la costumbre de Sí, revisar bien la cuenta, me di cuenta, cuenta la cuenta. sí, me di cuenta que la cuenta estaba muy por debajo, casi por debajo de la mitad. Me estaban cobrando prácticamente la mitad. Entonces llamé a la persona encargada y le dije, disculpe, es que yo tengo una observación sobre la cuenta. Me dijo, sí, claro, dígame, ¿qué pasó? Y le dije, ¿cuánto cuesta? Entonces empezó a hacer la cuenta, ta. Yo le dije, bueno, comimos, que esto, eso, cosa por cosa, todo. ¿Cuánto da? Da tanto. Y yo le mostré, le dije, mire lo que me trajeron. Y él lo vio, él dijo, él abrió los ojos así. Ujú. Ay, ay, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, cuando llegué incluso a la caja, sí, él que era el encargado, incluso me hizo un descuento. De hecho, me pasó, yo le dije, ¿se volvió a equivocar? Me dijo, no, es una cortesía que le queremos dar, porque pues la verdad, si usted no nos dice, hubiera sido una gran pérdida para Claro. nosotros, porque nos estaban cobrando, hermanos, la mitad de lo que nosotros habíamos consumido. La mitad. Y cuando yo vi la cuenta, supe que estaba errada. Inmediatamente dije, no, esto no puede ser. Por eso lo llamé a él y le dije, haga nuevamente. Yo no le dije a él, me cobraron menos. Le dije, haga la cuenta. Y él le puso a hacerla así, mire, da tanto. Y le dije, y mire lo que ustedes me están cobrando, Ujú. mucho menos. Entonces, en todo momento, somos puestos a prueba. Sí. Y hay personas que piensan, me gané la lotería. No, la bendición de Dios. De hecho, hay gente que le llama a eso bendición de Dios. ¿Se equivocó otra persona en la cuenta? Sí, hay gente tan descarada que dice, la bendición de Dios, el Señor sabe cuál es mi necesidad e hizo que me cobraran menos Ujú. a costa de la pérdida de otros. Claro. No, así no actúa el Señor, amados Pero, hermanos, de esa manera. Porque hay gente que está trabajando, que está cumpliendo, y sí, lo más probable es que les descuenten a sí, ellos claro. esto que nosotros consumimos. Entonces, nosotros tenemos que entender que en todo momento somos puestos a prueba. ¿Con qué objetivo? Que hagamos lo recto ante sus ojos. Mire, versículo 26, Éxodo 15:26. Si obedece. Que hagas lo La voz de recto Jehová es ante sus ojos. se lo ¿Sí? recto ante sus ojos. Lo recto. Este solo Entonces, los mandamientos. ¿qué es lo que se supone que debemos hacer cuando viene la prueba? Lo recto. El problema es que muchas veces nos embiste la prueba, viene y la forma en que reaccionamos no es la correcta. Y lo que Dios espera es que reaccionemos de la forma correcta ante sus ojos. ¿Y cómo vamos a reaccionar de la forma correcta? Pues prestando oído a ¿qué? ¿Qué dice? A sus Los mandamientos mandamientos y guardando observando sus decretos. estatutos. Ujú. Entonces, esa es la forma correcta, amados hermanos. Por eso nosotros tenemos que conocer bien sus mandamientos. Tenemos que conocer bien sus estatutos. Porque si no, con nosotros no conocemos bien los mandamientos de Dios, pues ¿cómo vamos a reaccionar o vamos a actuar de la manera correcta ante los ojos de Dios si desconocemos? Hay personas por eso que cuando comete alguien un error de esos, ¿sí? Un error, se alegra. Dice, ay, Dios me bendijo, qué bueno. Mm. Hay gente que va a un banco y el cajero se equivoca y le da de más dinero y se dan cuenta que el cajero le dio de más de dinero y se quedan con el dinero y que dice, Dios me proveyó. Estaba necesitando. Sin saber que a ese cajero le van a descontar de su sueldo Claro. esa pérdida Ujú. porque se lo descuentan al cajero. Claro. Entonces, mucha gente piensa de esa manera. Y esas son formas de probar. Nosotros tenemos, no, que ser muy, muy sinceros, muy rectos, porque lo que Dios espera es que nosotros seamos rectos, rectos ante sus ojos, rectos ante Él. ¿Sí? No que porque a mí me sucede alguna cosa, entonces yo voy a dejar de ser recto. Días atrás yo les comenté a ustedes que lamentablemente se nos entraron allí a la obra que estamos desarrollando en Bretaña y nos robaron.
y nos robaron unas herramientas muy valiosas para nosotros en la obra. Obviamente fue un robo que nos hizo un daño, claro, nos hizo un daño. Pero no porque a nosotros nos hayan robado en la obra. Entonces yo decía, sí, como a mí me robaron, espere y verá. Entonces voy a dejar de hacer lo bueno. No. No, Nosotros no podemos cansarnos de hacer hacer el el bien, dice la palabra. Sí, bueno, nos robaron, se metieron ladrones, nos robaron. No por eso yo voy luego a cambiar mi mente. Como a mí me robaron, entonces yo también voy a aprovechar cualquier cosa para robar a otro. Entonces me cargo por eso. No, yo no me puedo cansar de hacer el bien. La Biblia dice que no nos cansemos de hacer el bien. El hecho que a mí me salga algo mal, el hecho que a mí me roben o me hagan algo malo, eso no me da pie a mí para yo hacer lo mismo. No, antes voy a bendecir. Antes bendigo, bendigo y bendigo. Entonces, por eso, amados hermanos, nosotros debemos entender lo que dice la palabra. Entonces, nosotros somos probados con el objetivo de poder hacer lo recto ante los ojos de Dios. Y la prueba viene para que nosotros pongamos en acción los mandamientos del Eterno. Y de esa manera es que se va poniendo en nosotros el temor de Dios. Y a medida que tenemos el temor de Dios, pues no pecamos. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo soy consciente de esa factura de la que les hablo, donde fuimos a desayunar, que estaba por la mitad del valor real? Me paro, la pago, soy consciente, me monto, peca, voy consciente. claro. Acabo de robar, acabo de hurtar. ¿Qué dice la Biblia? No robarás. ¿Qué va a pasar conmigo? Reprobado. Dejé entrar el pecado en mí. El pecado halló nido en mí. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer. No actué rectamente delante de Dios. Es que es delante de Dios, amados hermanos, que debemos aprender a actuar. ¿Sí? Mira lo que dice Éxodo 16:4. Dice Éxodo 16:4. Entonces Yahweh le dijo a Moshe: He aquí, yo haré llover sobre ustedes pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá cada día la porción para ese día. Así serán probados si andarán o no en mi Torah. Mire esto. El Señor envía el maná. Esto es en el contexto del maná, el capítulo 16. Ellos han rogado y el Señor dice: listo, le voy a mandar un pan del cielo. Y les envía el maná. Y a través del maná, el Señor les va a enseñar algo muy básico, como es el Shabbat. Y desde el primer día salen allí, y ahí marcó el Señor el primer día del conteo del Shabbat semanal. Esto nada que ver que con la luna nueva, no, allí. Entonces salieron ellos y ese fue el primer día del conteo, primer día. Luego al otro día les mandó maná, se iban a recoger, tercer día, cuarto día, quinto día, y así lo hacían todos los días. Sí. Pero el Señor dijo, pero el sexto día van a recoger ¿qué? El doble de lo que han recogido en los días anteriores, o sea, cada día. Ese día, el día sexto, no van a recoger para ese día únicamente, sino que van a recoger el doble para 2 días, el sexto. ¿Por qué? Porque el día séptimo no va a haber maná y ninguno de ustedes va a salir a recoger nada porque no lo van a encontrar. Entonces llegó el sexto día, recogían el doble, luego el séptimo día, y en el séptimo día dice que incluso unos salieron a ver y no hallaron nada, no encontraron. El Señor mostrándole. Incluso el Señor les llamó la atención sobre eso, por desobedientes. Y luego empezó nuevamente la cuenta. Primer día de la semana, volvió y le mandó el maná. Segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día. Sexto día, recogían ¿qué? El doble. El séptimo día, nada. Y otra vez primer día, y así lo estuvo 40 años, marcándoles el Shabbat. El Shabbat. Y después de que entraron a la tierra prometida, dice la Biblia,
que ya el maná cesó y ahora les correspondía a ellos seguir la cuenta. Hacerlo ya a conciencia. Sí. Porque si salían el sábado o en el Shabbat a, a- a hacer algún trabajo de agricultura, pues lo iban a encontrar. Porque no era como el maná que no lo había en el día Shabbat, Claro. sino que ya tenía que ser la conciencia. Entonces el Señor les envía y dice, yo haré llover sobre ustedes pan del cielo. Y el pueblo saldrá y lo recogerá cada día la porción para ese día, cada día. Pero recuerden que el sexto día era el doble. Y el séptimo no caía porque era Shabbat. Y dice, así serán probados si andarán o no en mi Torah. Entonces la prueba siempre vendrá para ver nosotros si estamos realmente viviendo, practicando la Torah o no. Ay, Dios. O sea, la prueba es lo que nos permite ver si en realidad la Torah se ha hecho vida en nosotros. De eso se trata. Ese es el propósito. Por eso, esta misma idea la encontramos en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Ahí dice en Deuteronomio 8, versículo 2, Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 dice, acuérdate de todo el camino por donde te ha guiado Yahweh tu Dios estos 40 años por el desierto, para humillarte y probarte, para conocer lo que había en tu corazón, si guardarías sus mandamientos o no. Entonces mire que la prueba tiene como objetivo no destruirnos, como muchos creen. No vas a elevarnos. Provocarnos dolor, porque a Dios le gusta que nosotros suframos. Porque ese es el Dios que tenemos, un Dios que solamente inflige dolor. No. Tiene un propósito. La prueba, primeramente, viene para que nosotros adquiramos una condición de humildad. Por eso dice humillarnos. Que ahí la palabra humillarte dice allí, tiene como propósito, es que entendamos, es que se desarrolle en nosotros, ¿qué? Humildad. Porque el ser humano es dado a la arrogancia. A mí no, conmigo no. A mí me respetan, conmigo no se mete. Nadie no ha nacido el primero que pueda conmigo. ¿No? Sí, el ser humano, por naturaleza, los seres humanos, si nos dejamos llevar por la naturaleza humana, somos muy arrogantes, prepotentes, somos muy altivos. Y si, esa vez, y miramos así, ¿no? Muy por encima. Entonces, lo que el Señor hace con la prueba es, a ver, baje. Déjeme, baje, hombre. Y a veces y el Señor lo está bajando y uno queriendo subir, ¿no? De tanto estar luchando, le da tortículos a uno ahí, ¿no? Ahí el Señor para abajo y nosotros para arriba. Baje. Para hacernos humildes. Humillarte es hacernos humildes. Y tiene como propósito la prueba descubrir lo que hay en nuestro corazón. O sea, la prueba tiene la capacidad de descubrir qué hay en el corazón de nosotros. Nos pone al descubierto. Nos deja desnudos. Así es, nos desnuda completamente. Qué tremendo. Si guardamos o no sus mandamientos. Tremendo eso. Entonces nosotros tenemos que empezar a ver la prueba desde una perspectiva muy diferente a la que nos han enseñado. Viene la prueba, no la acepte. Y mucha gente, no acepto esto, no lo acepto. No aceptamos esto. No, por respuesta. Cuando lo que tiene con propósito es esto. Entonces nosotros humildemente aceptamos la prueba. ¿Qué hay en mi Señor? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué cosa me quieres enseñar? ¿Qué debo aprender, Señor, que todavía no he aprendido? Y eso se refuerza en lo que dice el capítulo 8, versículo 12. En adelante, mire, este me gusta mucho. No sea que habiendo, Deuteronomio 8:12, estamos leyendo 8:2,
Sí. Ahora saltemos al 12, versículo 12. No sea que habiendo comido y estando satisfecho y habiendo edificado buenas casas en las que habites, porque mire, el Señor no está diciendo que eso sea malo, que usted pueda satisfacerse con su trabajo y pueda edificar su casa. Cuando las personas, las familias dicen, ay, pastor, mire, hice mi casa o remodelé mi casa y todo, para mí es una Bendición. satisfacción. Y cuando nos invitan para que las veamos, yo, uy, qué lindo, nos felicito. Y de verdad, nos llenamos de un regocijo, qué bueno, y no es malo. Es que, ¿quién dijo que eso es malo? Si el Señor para eso nos bendice, ¿sí? Y qué bueno que usted lo pueda invertir todo en su familia, darle un bienestar a su familia. Y eso es legítimo completamente delante de Dios. Versículo 13. Y tus vacadas y tus rebaños se te hayan aumentado, así también la plata y el oro, de tal manera que todo lo que tengas se te haya aumentado. Mira, o sea, todo lo que tiene Que tu materialmente, corazón no se vaya económicamente, arrogando. se le aumente. Ujú. ¿Qué pasa? No es ese, el problema no es ese. No. El problema no es lo material, el problema es lo que pasa en el corazón. Entonces tu corazón se enaltezca y te olvidas de Yahweh tu Dios, que eso es lo que pasa a mucha gente, ¿no? Empieza el Señor a bendecirle, empieza a tener mejores puestos, mejores salarios, mejores condiciones, entonces ya la persona va cambiando. Sí, 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 sí. Es Ya otra. ahorita ya es otra y a mí no puede ser así, amados hermanos. Nosotros no podemos cambiar, o sea, nuestro corazón no puede cambiar a medida que el Señor nos bendice económicamente, materialmente, en todo esto. Más bien, más humilde nos tenemos que volver, ¿sí? Mientras más bendición, mayor humildad. Claro. Tu corazón se enaltezca, ese es el problema, el corazón altivo. Y te olvides de Yahweh tu Dios. Y olvidarse de Yahweh no es que no me voy a acordar más de Dios. No, cuando no hacemos conforme a sus mandamientos nos estamos olvidando. Claro. El solo hecho de tener arrogancia y altivez en mí, ya me estoy olvidando de Dios. No se trata de que yo me olvide, que diga, no me voy a acordar más de Dios, entonces me olvidé de Él. No. No, el solo hecho de nosotros no vivir conforme a sus mandamientos es una forma de olvidarnos de Él. Ujú. Que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos, que te condujo por el vasto y terrible desierto entre serpientes venenosas y escorpiones, y en una región sedienta, carente de agua, te sacó agua de la roca sólida, que en el desierto te sustentó con el maná, que tus padres no conocieron, a fin de que, de humillarte, o sea, decir, Ujú. hacerte humilde y probarte. Para ¿Con qué hacerte bien. objetivo? Para hacer Para al final el bien. hacerte El bien. bien, el bien, darte bienestar. Entonces la prueba para un hijo de Dios se trata de una forma de bienestar. Mire la forma tan diferente en que tenemos que aprender a ver la prueba. Y la prueba entonces es la que nos va a forjar en el temor de Dios, como lo hemos aprendido desde el principio. La prueba, ¿cuál es el bienestar? Y probarte para al final hacerte bien. Entonces, ¿cuál es ese bien final, ese bien último? Pues que la prueba nos permite forjarnos en el temor de Yahweh. Y el temor de Yahweh nos blinda, nos impide que nosotros cedamos al pecado. Y el pecado es lo que produce la muerte. Claro. Entonces, en pocas palabras, esto es para vida. Porque si la prueba viene para mí y esa prueba me ayuda a fortalecerme en el temor de Dios y yo resisto el pecado, entonces estoy dando vida. Estoy Gloria. caminando para vida, no Ay, para muerte, ay, gloria porque a el Dios. pecado es muerte. Entonces mire que al fin y al cabo el Señor lo que Nos tiene hace para bien. nosotros es el bien. Y por eso la prueba se vuelve tan importante para nosotros si entendemos que por medio de la prueba se forja el temor a Yahweh en nosotros. Ujú. ¿Por qué? Porque la prueba es la oportunidad que se nos da para mirar lo que hay en el corazón y si hemos o no de cumplir sus mandamientos. En cada prueba nos daremos cuenta si respondemos a los mandamientos o no, como Ujú. debe ser. Eso es lo que nosotros debemos entender
Y ese es el propósito, amados hermanos. Ujú. Así que nosotros estamos llamados a esto. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos por medio de esto. Y no importa cuál es el entorno que vivimos, de eso se trata. Y termino con esto, rápidamente. Jueces, capítulo 3. Mire lo que sucedió con Israel. Jueces, capítulo 3. Esta es como la conclusión. Dice Jueces 3:3. Jueces, capítulo 3, versículo 3 dice: los 5 príncipes de los pelishtitas y de todos los quenanitas y de los sidonitas y de los hiwitas que habitaban en la serranía del Líbano en hebreo, desde el monte Baal Hermón hasta Lebo Hamat. Esto servían como medio para probar a Israel, para saber si obedecerían los mandamientos que les había ordenado Yahweh a sus padres mediante Moshe. Los israelitas se establecieron entre los kenanitas, los getitas, los emoritas, los perezitas, los hiwitas y los jebusitas. Y tomaron a sus hijas por esposas y dieron a sus hijas a los hijos de ellos y adoraron a sus dioses. Mire que el Señor, cuando entran a la tierra prometida, les permite convivir en medio de unos pueblos, los cuales Él les ha advertido que no se unan a ellos, pero les permite convivir. ¿Para qué? Para probar a Israel si realmente obedecerían los mandamientos que Yahweh les había ordenado. ¿Pero qué pasó? No. Se mezclaron con ellos y en vez de convertirse ellos a los israelitas se convirtieron a ellos y terminaron adorando sus dioses. ¿Cuál es la lección que el Señor nos enseña acá? Nosotros estamos rodeados de mucha gente. No se trata de que salgamos, no se trata de que nos vayamos, nos volvamos ermitaños y nos apartemos del mundo, porque de hecho el apóstol Pablo les dice, entonces sería necesario salir de este mundo. Claro, total. No se trata de que nos apartemos y nos desliguemos de todo el mundo para no pecar. No, se trata de que en medio de la interacción que tenemos cotidianamente con todas las personas que nos rodean, la interacción que nosotros podemos llegar a tener con compañeros del trabajo, del estudio, aún con familiares, con la familia, muchas cosas, nosotros permanezcamos en el Señor viviendo sus mandamientos, porque aún esta interacción que nosotros vivimos con todas las personas hace parte de la prueba que vivimos a diario. Sí, claro. A ver si nos dejamos contaminar, si nos dejamos moldear por ellos o al fin y al cabo llegamos a ser nosotros influencia para ellos. Exacto. En este caso, los hijos de Israel dice que se mezclaron con ellos y terminaron adorando a sus dioses falsos, a sus deidades. Y todo eso tenía como propósito eso. Entonces, aún cada interacción y cada cosa que vivimos en este mundo tiene como objetivo probarnos para ver si vamos a guardar los mandamientos o terminamos Sí, señor. enredándonos y moldeándonos a lo que nos rodea. Ahí está nuestra decisión. La prueba no es mala, viene como propósito para fortalecernos en el temor de Sí, Yahweh señor. y evitar que pequemos. Amén. Amén. Bueno, si esta palabra, amados hermanos, para ustedes ha sido de bendición, entonces les voy a pedir por favor, ¿sí?, que le den me gusta y la comparta a través de sus redes sociales. ¿Ok? Hágalo, que eso es una forma también de llevar el evangelio. Si alguien ha llegado a nuestra transmisión por primera vez, por favor comuníquese con nosotros a través de la línea de WhatsApp que aparece en su pantalla. Y no se olviden visitar nuestra página web www.palabraverdadera.org.co. Allí de todas las cosas que van a encontrar algo muy especial y es la oportunidad de estudiar en nuestras escuelas de formación ministerial. Escuelas completamente gratis en donde usted tiene la oportunidad de profundizar en el estudio de las Sagradas Escrituras. ¿Quiere aprender más de la Biblia? Hágalo a través de nuestras escuelas completamente gratis. Lo único que debe hacer es llenar el formulario de inscripción
y empezar a estudiar gratuitamente, recibir todo el material gratuitamente. Y usted tendrá esta gran oportunidad de profundizar en la palabra de Dios. Y no se olviden que mañana tenemos nuestra casa de palabra virtual a las 8 de la mañana y nuestras escuelas sabáticas a las 10 de la mañana. Y en las horas de la tarde, a las 4:30 de la tarde, aquí en la ciudad de Cali, Colombia, nuestro servicio presencial. Y en Tunja, también tenemos una congregación en Tunja, Boyacá, en Colombia, y allí es a las 4 de la tarde. Allí está la pastora Gloria Jimena Porras esperando para atenderlos a ustedes en la reunión presencial. Bueno, vamos a orar y vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial por sus bendiciones. Bendito Señor, te damos muchas gracias por esta palabra. Que sigas reforzando en cada uno de nuestros corazones, Gracias. Señor. Sí, ayúdanos, Padre de la Gloria, a poder entender cuánto bien nos haces cuando pruebas nuestra alma y nuestro corazón. Gracias, Padre Celestial, porque eso es una forma de amarnos y amarnos profundamente para tener la victoria, para al final hacernos bien. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo maravilloso, por esta palabra preciosa, por este pan que no perece y por todas las familias que están hoy alrededor del día santo, el día de deleite. En el nombre de Yeshua te damos muchas gracias y los bendecimos. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, muchas gracias por haber dispensado atención a nosotros en este momento. Gracias por unirse a este inicio de Shabbat, inicio de un Rosh Hodesh y el segundo Shabbat de la cuenta del hombre. No siendo más, nos despedimos de ustedes y les decimos Shalom.